La Iglesia, la Gran Comisión de Jesucristo, presenta su programa Tu Devocional, en la voz del pastor Justo Román Acero. Un tiempo valioso de acercamiento espiritual para meditar, orar y adorar a nuestro Dios, bajo la dirección del Espíritu Santo y la guía de la palabra escrita de Dios. Bienvenidos. Amigos y hermanos, el Señor les bendiga. En esta oportunidad vamos a continuar meditando en la primera ordenanza de parte del Señor para su iglesia. Ordenanza que todos los miembros adscritos a la iglesia deben cumplir. En ella o en toda iglesia verdadera, debe cumplirse y debe ministrarse estas dos ordenanzas. El bautizo es la primera ordenanza y, como venimos tratando, es el acto de inmersión en aguas para que haya total recubrimiento, como un acto de obediencia, de testimonio y de identificación con la muerte y la resurrección de Jesucristo. Por lo tanto, implica una semejanza de sepultura y de levantamiento de las aguas. Recubrimiento total. Eso es bautizar con ese sentido espiritual tan especial. Hoy meditemos en qué no es el bautizo y en cómo se realiza y cuándo se realiza. Padre bendito, tu palabra es verdad y a ella nos has llamado, Señor, a militar. Pretendemos conocer tu voluntad, auscultar tu pensamiento para transitar sobre esa perfecta voluntad, a sabiendas de que solo en ella hay bendición, provisión y protección. Guíanos para que la verdad venga a nuestros corazones y para que la mentira, el engaño, sea extirpado de nuestras vidas, porque tú eres la verdad misma. En el nombre de Jesús, amén. Sí, amados, ya vimos lo que es el bautizo, pero es necesario y pertinente que todo cristiano conozca perfectamente esta verdad acerca de esta ordenanza eclesial como es el bautizo. Primero, porque lo debe entender para libertad de su alma. Segundo, porque lo debe practicar. Tercero, porque lo debe enseñar a otros para cobijar con la bendición del cielo, como nos lo ordena el Señor en la Gran Comisión, a muchos otros. Así que no es el bautizo un acto por el cual se le asigna un nombre al bautizado. En la tradición romana, supuestamente le asignan un nombre al niño o al bebé en el bautizo. Esto no tiene ni lógica ni es bíblico. El propósito del bautizo no es asignar un nombre. El nombre se lo asignan los padres. Cuando Jesús se bautizó a los 30 años, ya tenía nombre. A él no andaban diciéndole el sin nombre, el anónimo, don XYZ. No.
Él se llamaba Jesús. Y los papás, dice, le pusieron el nombre Yahshua, Jesús. En el caso específico del Salvador, asignado por el Padre de los cielos, a través de los ángeles, cuya comunicación fue determinante tanto hacia María, el ángel Gabriel, como hacia José. Allá en Mateo 1, en el sueño, a ambos les dijo el ángel, se llamará Jesús, porque el nombre se lo ponen ustedes. Nada tiene que ver con el bautizo. En segundo lugar, no puede ser un acto aplicable a los niños menores de 12 años. ¿Por qué? Porque el bautizo implica necesariamente conocimiento, implica necesariamente convicción, implica necesariamente libre decisión. Los niños, además, por naturaleza, les pertenece el reino de los cielos. Y ellos no tienen plena voluntad para obedecer, no tienen convicción para testificar, que es lo que es el bautizo, un testimonio público, ni pueden tener decisión para identificarse. Los niños, hasta los 12 años, son salvos. En Marcos capítulo 10, del 13 en adelante, dice, y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en ese reino. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. ¿Qué edad tendrían estos niñitos que andaban solos por allí, caminando, corriendo y curioseando, mirando y acercándosele a Jesús para abrazarle? No creo que menores de 7, 8, 10 años. Sin lugar a dudas eran muchachitos. Calculo yo por los detalles del pasaje, entre 8 precisamente y 12 años. De ahí en adelante ya no son niños. La misma cultura hebrea, la que Dios formó en medio de su pueblo, tienen la edad de los 12 años como la edad de la coyuntura definitiva. A los 12 años hacen su gran fiesta para los varones, llamado el Mar Bisbá, que es la fiesta mediante la cual reconocen la adultez de ese niño y sobre todo la capacidad para entender y para decidir con libertad. A partir de esa edad lo hacen responsable total de sus pensamientos, palabras, decisiones y acciones. Por eso Jesús apareció a los 12 años por primera vez, después del nacimiento. Entre el nacimiento y los 12 años, él no era responsable. Estaba bajo la tutela de José y María, allí en la carpintería, ayudante de carpintería y asistente asiduo a la sinagoga, que era la escuela cúltica y cultural. Era donde aprendían a leer, a escribir, a pensar, donde aprendían las primeras letras y los principios de vida morales, sociales, espirituales. Él se sometió a eso porque era humano, pero a los 12 años se les pierde a los papás y le dice a María, mujer, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre tengo que estar? Ya es decisión, ya es autoridad,
ya es corte con la autoridad paternal. Así que un niño menor de 12 años no es responsable de ningún acto malvado, por ejemplo, que cometa. Siempre que sucede eso, hay detrás unos padres irresponsables, inductores, unos padres que no asumen, que no dirigen, que no acompañan, que abandonan. Y a ellos Dios les pide y les pedirá cuenta. Pero mientras tanto, si un niño menor de 12 años fallece, no necesita agua en la cabeza, ni una liturgia, ni un rito mágico. No, va al reposo del Eterno y un día entrará a la gloria del Dios vivo. Pero miren ustedes, después de los 12 años, es necesario libre y voluntariamente identificarnos con Jesús, con su muerte y con su resurrección, dar testimonio público de fe, venciendo el orgullo, el ego, la imagen exaltada, y decidirse a obedecer a Dios, porque eso es el bautizo, venimos viendo. Por lo tanto, el bautizo entonces es para adultos. Adultos, entendiéndose por lógica y por la Biblia, mayores de 12 o de 13 en adelante. Además, el bautizo tampoco es un acto de magia, donde el agua o los elementos que lo rodean cobren una naturaleza especial. De ninguna manera. Así como no es un acto por el cual se le asigna un nombre al bautizado, y tampoco es para los niños menores de 12 años, pues tampoco es un acto de magia, de brujería, en donde se necesite agua bendita, sal bendita, trapo bendito. Eso es hechicería. Y el bautizo nada tiene que ver con esos términos. Es un acto sencillo, como Jesús, allá en el río Jordán, entró en el río, fue sumergido totalmente bajo las aguas y se levantó. Se levantó luego, ya bautizado, es decir, comprometido con una actividad y vida nueva, un ministerio y responsabilidad nuevos. De eso se trata el bautizo. Por ello, también tenemos que decir que el bautizo no es un acto a través del cual se otorgue la salvación. No, es un acto mediante el cual se testifica, pero no se salva. ¿Y de qué testifica? Un bautizado. En cuanto se bautiza, un bautizado está pregonando que ya es salvo. Lo que va a predicar públicamente es que ya murió con Jesús y resucitó con él. Testifica públicamente que se identifica con ese acto de salvación que Jesús llevó a cabo en la cruz, que él cree y que él lo asume. La persona bautizada ese día es la gran predicadora del día. Por lo tanto, no es para salvación, es porque ya es salva o salvo. Es para salvos, no para salvar. Es interesante que la salvación, recuerden Juan 3:16, es solo por la fe, de manera personal y solitaria en el corazón, es solo por la fe en la obra y el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, lo entregó, lo sacrificó, para que toda aquella persona individualmente considerada que crea en lo que Él hizo en la cruz, se salve. Así que la salvación es por la fe individual, es por la oración expresada, es por el corazón inclinado. No hay más intermediarios
ni ministros, ni ministradores. No. La persona a nivel individual se humilla, se quebranta, entiende, tiene convicción y desea la conversión y la salvación. Y lo expresa en oración suplicante y agradecida y de adoración. Y es capaz de decirle a Jesús: Señor mío y Dios mío, mi único Salvador, mi único Señor. En ese momento es salvo. Es decir, la salvación es solo por la fe en lo que Él hizo, para que la obra sea de Dios y la gloria sea de Dios, y no obra de hombres y gloria de hombres. Por ello tiene que ser por fe, es decir, de manera gratuita, por gracia, para que todo el resplandor y la bondad sean del Señor. Nada hacemos por salvarnos, menos un rito, una magia o un símbolo de agua o de cualquier otra cosa. Hermanos, es interesante. Todo cristiano debe bautizarse después de los 12 años. Si alguien se dice cristiano o cristiana, como dicen ahora, se dice cristiano y no se ha bautizado después de los 12 años, para Dios nunca se ha bautizado. Y el bautizo es importantísimo, definitivo, como acto de obediencia que es, y como testimonio público de humildad, como apropiación en su espíritu de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Levantemos una oración al Señor. Amantísimo Padre Celestial, nos has dejado la orden de bautizarnos. Entendemos que es tu voluntad, y tu voluntad es siempre perfecta, inequívoca y buena, conveniente. Guárdanos de rebelión, y por el contrario, permítenos, Señor, si no se han bautizado, tomar el paso de fe y de humildad, para que los ángeles canten y bailen, y para que, como está escrito, el Espíritu Santo en santa emoción se haga visible en forma de paloma, se haga allí presente en medio del bautizo, y la voz del Padre no se deje esperar, para que cada uno sea llamado por Dios: este es mi Hijo amado y me complace lo que hace. Es lo que queremos, Señor. Y los que ya hemos sido bautizados en humildad y obediencia bajo las aguas, en medio de testigos, y en el nombre del Padre, y en el nombre del Hijo, y en el nombre del Espíritu Santo, tengamos presente, y el recuerdo de esa santa hora nos dé fuerzas, ánimo y confianza para seguir adelante confiando en el fiel amor de Dios. Bendito seas, Padre, por involucrarnos en tu pueblo y obra a través del conocimiento y la práctica de estas verdades sublimes. En el nombre de Jesús y en la comunión con el Espíritu Santo. Amén. Has escuchado nuestro programa Tu Devocional, en la voz del pastor Justo Román Acero. Si deseas recibir una bendición especial del Altísimo, puedes apoyar este mensaje de Dios con una parte de aquello con lo cual te bendice tanto el Señor. Llama ya al teléfono 556-3265 de Cali, Colombia,
e involúcrate activamente en la obra de Dios en nuestros tiempos. Recuerda, 556-3265, Iglesia La Gran Comisión de Jesucristo, Cali, Colombia.